Mi nombre es Lucía. Tengo 58 años, pero si me preguntas, te diría que me siento como si tuviera 30. Siempre he creído que la edad es solo un número y que cuidarse es una manera de honrar la vida. Mi rutina diaria incluye comer sano, mantenerme activa con fitness y yoga, y cuidar de mi piel con disciplina. Quizás por eso, a menudo escucho comentarios de que luzco más joven de lo que soy. Mis amigas dicen que tengo un brillo especial, una energía que no se apaga con los años. Y yo, en secreto, pienso que ese brillo proviene de la manera en que me he esforzado por encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Hace poco, recibí una llamada de mi hermana menor, Sofía. Desde que éramos niñas, siempre fuimos muy unidas. A pesar de nuestras diferencias, ella siempre más espontánea y apasionada, y yo más organizada y reflexiva, compartimos un vínculo que el tiempo no ha debilitado. Pero esa llamada tenía algo especial. En cuanto escuché su voz al otro lado del teléfono, supe que estaba emocionada. «Lucía, necesito que vengas a verme», dijo casi sin respirar, su entusiasmo llenando cada palabra. «Quiero que conozcas a Estrella y pases unos días conmigo aquí en la casa. Además, hay tantas cosas que hacer y Marco no estará hasta dentro de 2 días. Necesito tu ayuda, por favor». No pude evitar sonreír. Desde que éramos niñas, Sofía siempre había tenido una fascinación por los caballos. Recuerdo cómo pasaba horas en el parque, imitando el galope de un corcel imaginario, soñando con tener uno propio algún día. Y ahora, décadas después, su sueño finalmente se había hecho realidad. Había comprado una casa en el campo junto a su esposo y adoptado a Estrella, una hermosa yegua que había sido rescatada de una vida dura. «Claro que sí, Sofía. Necesitaba un respiro de la ciudad, y no hay mejor lugar que contigo», respondí, sintiendo un pequeño cosquilleo de anticipación. El viaje al campo fue una delicia en sí mismo. Dejé atrás el bullicio de la ciudad y me adentré en paisajes salpicados de colinas verdes, pequeños riachuelos y casitas de piedra que parecían sacadas de una postal. Respirar ese aire limpio y sentir el calor del sol atravesando el parabrisas era como un bálsamo para el alma. Me sentí ligera, libre. Al llegar, vi a Sofía esperándome en el porche de su casa. Sus ojos brillaban de alegría y su sonrisa me recibió como un abrazo. «Lucía, estás aquí», exclamó mientras corría hasta saludarme. «Y tú mírate, pareces una niña con un juguete nuevo», le respondí entre risas. La casa era encantadora, pequeña pero llena de detalles que reflejaban la personalidad de mi hermana. Flores de colores decoraban el camino de entrada y en el aire flotaba el aroma a lavanda y tierra húmeda. Detrás de la casa se alzaba un pequeño establo donde conocí a Estrella, la yegua que ya se había ganado el corazón de mi hermana. Era tan hermosa como Sofía la había descrito, con un pelaje marrón brillante y una mirada tranquila que inspiraba confianza. Cuando acaricié a Estrella por primera vez, ella respondió con un suave relincho. Pasé mi mano por su hocico mientras Sofía me contaba cómo había llegado a sus vidas. «Fue amor a primera vista, Lucía. Cuando la vi, supe que era ella. Es tan noble, tan especial. Me hace feliz cada día», dijo Sofía con una ternura que nunca antes había visto en ella. El resto del día lo pasamos poniéndonos al día y disfrutando de la tranquilidad del campo. Almorzamos en la terraza, con vistas a los extensos campos que rodeaban la propiedad. El sol brillaba con fuerza y el sonido de los pájaros completaba la escena perfecta. Sofía, siempre entusiasta, no dejaba de contarme los planes que tenía para el lugar. Construir un pequeño jardín de hierbas, ampliar el establo para adoptar otro caballo, e incluso organizar paseos a caballo para los niños del pueblo. «Tienes un espíritu inagotable, Sofía»,
No sé cómo lo haces, le dije admirando su energía. Y tú, Lucía, siempre tan elegante, tan serena. Eres como una inspiración para mí, respondió haciéndome sonreír. Por la tarde, ayudé a Sofía a organizar algunas cosas en la casa. Colgamos nuevas cortinas en la sala, limpiamos el establo y preparamos una cena sencilla pero deliciosa. Mientras trabajábamos, reíamos como cuando éramos niñas, recordando nuestras travesuras y los sueños que teníamos entonces. Fue un recordatorio de lo importante que es valorar a las personas que amamos. Cuando llegó la noche, el cielo se iluminó con miles de estrellas. No recordaba la última vez que había visto un cielo tan claro, tan lleno de vida. Sentadas en el porche, con una copa de vino, contemplamos en silencio la belleza de la noche. Había algo mágico en ese momento, algo que me hizo sentir agradecida por estar allí. Gracias por venir, Lucía. No sabes cuánto significa para mí que estés aquí, dijo Sofía rompiendo el silencio. Gracias a ti por invitarme. Lo necesitaba más de lo que imaginaba, respondí sinceramente. Cuando finalmente me retiré a la pequeña habitación de invitados, me sentí más tranquila de lo que había estado en meses. El suave susurro del viento, el olor a madera y el canto lejano de los grillos me envolvieron, ayudándome a conciliar un sueño profundo. Apagué la luz, pensando en lo afortunada que era por tener a Sofía, por estar en ese lugar y por poder disfrutar de esos momentos de paz. Lo que no sabía era que esos días, que parecían tan simples y tranquilos, marcarían el comienzo de un capítulo inesperado en mi vida, uno que cambiaría mi percepción de mí misma y de todo lo que creía saber. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando desperté. Una suave luz dorada se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando las delicadas flores bordadas en el tejido. Miré el reloj de la mesita. Eran las 6 de la mañana. Sabía que Sofía seguiría durmiendo, así que decidí levantarme con cuidado para no despertarla. El aire de la mañana era fresco y limpio, lleno del aroma de la hierba mojada y de las flores silvestres. Después de lavarme la cara y atarme el cabello en un moño sencillo, salí al porche con un ligero chal sobre los hombros. La calma del campo era abrumadora en su belleza. Todo parecía detenido, como si el tiempo se tomara una pausa para contemplar la serenidad del momento. Mis pasos me llevaron por el camino de grava que rodeaba la casa hasta llegar al pequeño establo detrás de la propiedad. El interior del establo estaba envuelto en penumbra, con un tenue rayo de sol entrando por una rendija de madera en la parte superior. El olor característico del heno y los animales me envolvió, una mezcla de tierra y vida que me resultó reconfortante. Mientras caminaba entre los compartimientos, observé cómo algunos caballos ya estaban despiertos, moviendo sus colas o mordisqueando pequeños montones de paja. Al final del establo, en un rincón separado de los demás, encontré el compartimiento donde estaba Tormenta, el imponente caballo negro que Sofía me había mencionado la noche anterior. Es joven aún, pero tiene una fuerza y energía que te dejarían sin palabras, había dicho Sofía con una mezcla de orgullo y cariño. Me detuve frente a la puerta del compartimiento, apoyando las manos en la madera. Tormenta era, sin duda, una criatura impresionante. Su pelaje negro brillante parecía absorber la poca luz del lugar, y sus músculos bien definidos se movían con elegancia cada vez que daba un paso. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su mirada que me resultaba desconcertante, como si aquel animal pudiera leer mis pensamientos más profundos. «Hola, Tormenta», susurré, como si temiera romper el silencio. El caballo movió las orejas en mi dirección, atento al sonido de mi voz. Inspirada por su calma aparente,
Me armé de valor para abrir la puerta del compartimiento y entrar. Al principio me limité a observarlo desde una distancia prudente, maravillada por su tamaño y majestuosidad. Sin embargo, poco a poco fui acercándome, estirando la mano hacia su hocico. Cuando mi palma finalmente tocó su piel, sentí una calidez inesperada, una conexión que no podía explicar. Tormenta, no. Se apartó en cambio. Cerró los ojos brevemente, como si disfrutara del contacto. «Eres un buen chico, ¿verdad?», dije en voz baja mientras continuaba acariciando su hocico. Cada movimiento de mi mano parecía ser recibido con una tranquilidad que contrastaba con la energía que Sofía había descrito. Sin embargo, mientras lo acariciaba, una sensación extraña comenzó a instalarse en mi mente. Era un pensamiento que no debería estar allí, algo que intenté desechar de inmediato. «Es un animal, Lucía», me dije a mí misma, pero la idea persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Me alejé un paso, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de lo normal. «Esto es ridículo», murmuré, avergonzada, y salí del establo apresuradamente, buscando el aire fresco del exterior para calmarme. Caminé por el jardín, tratando de enfocar mi atención en el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. El resto del día transcurrió en una mezcla de actividades y silencios incómodos. Sofía y yo nos dedicamos a ordenar la casa, limpiar el establo y preparar comida para la cena. Ella estaba de buen humor, hablándome sobre sus planes para expandir el jardín y organizar un pequeño evento para los vecinos del pueblo. Yo la escuchaba, asentía y sonreía, pero mi mente seguía atrapada en el establo. En esos momentos, con tormenta, intenté distraerme con el trabajo, pero incluso mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, la imagen de su mirada oscura seguía persiguiéndome. Cuando llegó la noche, la cena fue tranquila. Sofía parecía agotada por el día y pronto se retiró a su habitación, dejándome sola en la sala. Me senté junto a la chimenea, mirando cómo las llamas bailaban en silencio y dejé que mi mente divagara. Recordé el toque de tormenta, la calidez de su piel y la conexión inexplicable que había sentido. ¿Por qué me afectaba tanto? Era un pensamiento que no podía permitirme tener, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más presente estaba. Finalmente apagué las luces y me dirigí a mi habitación. Me recosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas entre las sábanas, sintiendo cómo mi mente se llenaba de preguntas que no podía responder. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en la respiración lenta y constante, pero la imagen de tormenta volvía una y otra vez, como un susurro que no podía ignorar. Era una sensación que no comprendía, lo que sabía que debía enfrentar. Sin embargo, en ese momento, lo único que podía hacer era esperar a que la noche me trajera la calma que tanto necesitaba. Al amanecer, un suave golpeteo en la puerta de mi habitación me despertó. Era Sofía, ya vestida y lista para salir, con una expresión algo preocupada, pero serena. «Lucía, tengo que ir a la ciudad a buscar a Marco. Parece que las cosas en su trabajo se complicaron y necesita ayuda con unos papeles. Además, aprovecharé para comprar algunas cosas que necesitamos en la casa. No creo que regrese hasta mañana por la tarde», me explicó mientras me alcanzaba una taza de café recién preparado. «¿Te sentirás cómoda quedándote sola? No quiero que esto te suponga una molestia». «Claro, Sofía. Este lugar es tan tranquilo que seguro estaré bien. Además, creo que un poco de soledad me vendrá bien», respondí con una sonrisa tranquilizadora. Sofía suspiró aliviada. «Gracias, Lucía. Solo te pido un favor. No olvides alimentar a Tormenta».
Necesita su ración de heno y agua por la tarde, y asegúrate de que esté tranquilo en el establo. Es un caballo fuerte, pero a veces puede ser un poco impredecible. Si algo pasa, llámame de inmediato. Descuida, todo estará bajo control. Le aseguraremos, respondí. Pasé la mañana ocupándome de pequeños quehaceres. Ordené la cocina, regué las flores del jardín y leí un par de capítulos de una novela que había traído conmigo. Pero, a medida que las horas avanzaban, una inquietud comenzó a instalarse en mi pecho, una especie de anticipación que no podía justificar. Era como si algo me llamara, como si una fuerza invisible tirara de mí hacia el establo. Finalmente, poco después del almuerzo, decidí que era momento de alimentar a Tormenta. Caminé hasta el establo con una cesta de heno en los brazos, escuchando el crujido de la grava bajo mis pies y el suave murmullo del viento entre los árboles. Al entrar, el aire tenía esa mezcla familiar de madera, tierra y animales. Tormenta estaba en su compartimiento, moviendo la cabeza de un lado a otro con un nerviosismo contenido, como si hubiera estado esperando mi llegada. «Hola, chico. Aquí está tu comida», le dije con voz suave, depositando el heno en el recipiente frente a él. Tormenta levantó la cabeza, sus oscuros ojos fijos en los míos. Había algo en su mirada que parecía escrutinar, como si intentara descifrar mis pensamientos más íntimos. Sentí un leve estremecimiento, una mezcla de curiosidad y respeto mientras me acercaba lentamente para acariciarlo. Pasé mi mano por su cuello, sintiendo la calidez de su pelaje y la fuerza de los músculos bajo su piel. Tormenta permaneció inmóvil, dejando que mi tacto recorriera su cuerpo con una tranquilidad que no esperaba. Poco a poco, me dejé llevar por la conexión inexplicable que sentía hacia él. Cada movimiento mío parecía responder a una invitación tácita de su parte, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. El tiempo pareció detenerse en ese momento. La luz que se filtraba a través de las rendijas del establo pintaba sombras suaves sobre nosotros, creando un ambiente casi onírico. Mi respiración se volvió más lenta y mis movimientos más instintivos. Acaricié su cuello, su lomo, sintiendo cómo mi propio cuerpo respondía a esa cercanía. Tormenta se inclinó ligeramente hacia mí, y un calor desconocido me envolvió, una sensación que era a la vez extraña y profundamente natural. Las barreras entre nosotros se desvanecieron en un acto de comunión pura. Cada toque, cada movimiento parecía lleno de significado. No era algo que pudiera explicarse con lógica, era algo que se sentía en el alma, una conexión primitiva, casi espiritual, que no podía ignorar. Mi mente trató de resistirse, de racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero mi cuerpo y mi corazón ya estaban demasiado comprometidos con la experiencia. Moví el banco y me coloqué encima. Mi increíble compañero hizo un trabajo magistral. Penetró con precisión como un joyero trabajando. El dolor me hizo gritar, pero fue inmediatamente sustituido por un placer que no podía comparar con nada. Cuando finalmente me aparté, mi respiración era pesada y mis manos temblaban ligeramente. Tormenta permanecía en calma, con los ojos cerrados, y una quietud que reflejaba la intensidad del momento compartido. Me quedé ahí unos instantes más, contemplándolo, intentando comprender lo que acababa de suceder, pero las palabras no llegaban. Solo quedaba la sensación de haber cruzado un umbral del que ya no había regreso. Salí del establo tambaleándome ligeramente, como si mi cuerpo estuviera agotado por una emoción demasiado grande para contenerla. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, ayudándome a recuperar algo de claridad. Caminé hacia la casa en silencio, mis pasos lentos y pesados. Sentía cada fibra de mi ser vibrar con una intensidad desconocida,
como si el encuentro con Tormenta hubiera despertado algo dormido en lo más profundo de mí. Al llegar a mi habitación, me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El cansancio me envolvió de inmediato, como si todo mi cuerpo hubiera colapsado bajo el peso de las emociones del día. Cerré los ojos, sintiendo cómo el sueño me arrastraba lentamente hacia un lugar donde las preguntas y las dudas no tenían cabida. No sabía qué significaba lo que había sucedido ni qué consecuencias traería, pero en ese momento solo quería descansar, dejar que la oscuridad me envolviera y me diera un respiro. El sol asomaba tímidamente por el horizonte cuando me desperté al día siguiente. Había dormido profundamente, pero al abrir los ojos, un torbellino de pensamientos me golpeó como una ola. Las imágenes del día anterior estaban grabadas en mi mente, vívidas y llenas de una intensidad que me sobrecogía. Me levanté lentamente, sintiendo cómo un leve temblor recorría mi cuerpo. Era como si mi interior estuviera dividido entre el desconcierto y una atracción irresistible que no podía negar. Bajé a la cocina, donde un café recién hecho me ayudó a despejarme un poco. La casa estaba sumida en un silencio casi absoluto, roto solo por el canto de los pájaros en el exterior. Sabía que el día estaría marcado por la espera de Sofía, quien debía regresar por la tarde. Hasta entonces, el tiempo parecía extenderse como un abismo lleno de posibilidades. Intenté distraerme con pequeñas tareas. Limpié la sala, coloqué flores frescas en un jarrón y revisé mi teléfono para leer algunos mensajes, pero nada conseguía apartar mi mente del establo de Tormenta. Era como si cada rincón de mi conciencia estuviera impregnado de su presencia. Cada minuto que pasaba alimentaba un deseo que no entendía, pero que ya no podía ignorar. Finalmente, alrededor del mediodía, me rendí. Sabía que era inútil seguir luchando contra lo inevitable. Me puse una chaqueta ligera, ya que el día era algo fresco, y caminé hacia el establo. Mis pasos eran lentos, deliberados, como si cada uno fuera una decisión consciente que me acercaba a algo prohibido, pero irresistible. El sonido de la grava bajo mis pies y el suave susurro del viento eran los únicos testigos de mi avance. Cuando abrí la puerta del establo, Tormenta estaba allí, tan imponente como siempre. Su figura parecía ocupar todo el espacio y sus ojos oscuros me buscaron de inmediato. Sentí un nudo en la garganta mientras me acercaba lentamente, llevando conmigo un poco de heno fresco. «Hola, chico», dije en voz baja, casi como un susurro. Él inclinó la cabeza hacia mí, como si reconociera mi voz y aceptara mi presencia. Coloqué el heno en su compartimiento, pero ni siquiera esperé a que comenzara a comer. Había algo en su mirada que me atraía, que me hacía avanzar sin dudar. Extendí mi mano y él inclinó su hocico hacia mí, permitiéndome acariciarlo. El contacto fue como un disparo de electricidad que recorrió mi cuerpo, una chispa que encendió algo que ya ardía dentro de mí. Mi respiración se aceleró mientras pasaba mi mano por su cuello y su lomo, sintiendo cada músculo bajo su piel cálida y tersa. Tormenta se mantuvo inmóvil, como si entendiera la gravedad del momento. Su calma contrastaba con mi propia agitación interna, pero a la vez me daba una sensación de seguridad de que lo que estaba ocurriendo era inevitable. Me dejé llevar por ese instante, por esa conexión inexplicable que parecía borrar cualquier límite. Cada movimiento, cada toque parecía cargado de una intensidad que desbordaba mis sentidos. Era como si el tiempo y el espacio desaparecieran, dejando solo esa sensación de estar completamente viva, completamente presente. El establo estaba envuelto en un silencio casi sagrado, roto solo por el sonido de mi respiración entrecortada y los leves movimientos de Tormenta. Sentí cómo el calor se acumulaba en mi piel,
cómo mi cuerpo respondía a una necesidad que nunca antes había experimentado con tanta fuerza. Era un deseo que no podía contener, un fuego que consumía cada pensamiento racional. Pasaron los minutos, o tal vez fueron horas, y la intensidad del momento solo aumentaba. Cada vez que pensaba que había alcanzado el límite, algo más profundo emergía, arrastrándome aún más lejos. Tormenta parecía responder a cada gesto mío con una calma y una presencia que solo aumentaban mi deseo. En algún momento, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Sofía podría regresar en cualquier momento. Miré mi reloj y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quedaban menos de 2 horas antes de que su coche apareciera por el camino de grava. La idea de ser descubierta debería haberme llenado de miedo o vergüenza, pero sorprendentemente no sentí nada de eso. Era como si el momento presente fuera lo único que importara, como si todo lo demás quedara relegado a un segundo plano. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba cruzando líneas que no deberían cruzarse, pero no podía detenerme. La pasión y el deseo me habían atrapado en un torbellino del que no quería escapar. Cada segundo que pasaba era un desafío al tiempo, una lucha por prolongar un instante que sabía que no podía durar. Finalmente, cuando mi cuerpo ya no pudo más, me aparté lentamente de Tormenta. Sentía el sudor en mi piel y el calor en mi rostro mientras intentaba recuperar la postura. Él permanecía tranquilo, observándome con esos ojos oscuros que parecían contener todos los secretos del universo. Toqué su hocico una última vez, como una despedida silenciosa, antes de salir del establo. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro mientras caminaba de regreso a la casa. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Entré en la casa, me lavé las manos y la cara, y cambié mi ropa para eliminar cualquier rastro del establo. Sabía que Sofía llegaría en cuestión de minutos y no podía permitir que sospechara nada. Me senté en la sala con una taza de té, intentando calmar mi respiración y mi pulso. Apenas había pasado media hora cuando escuché el sonido del motor de su coche acercándose. Respiré profundamente, tratando de borrar cualquier indicio de mi agitación. Cuando Sofía entró por la puerta, la recibí con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera sucedido. «Lucía, qué alivio estar de vuelta», dijo Sofía, dejándose caer en una silla mientras dejaba su bolso sobre la mesa. «¿Cómo estuvo todo aquí? ¿Tormenta se portó bien? ¿Todo estuvo perfecto? ¿El establo está en orden y Tormenta está tranquilo?», respondí con una voz tan serena como podía. «Sí, todo está bien». Ella me sonrió sin notar nada fuera de lo normal y comenzó a contarme sobre su día en la ciudad. Yo la escuchaba, asintiendo y respondiendo cuando era necesario, pero mi mente seguía atrapada en el establo. En esos momentos que parecían pertenecer a otra realidad, sabía que esos instantes estaban destinados a quedar como un secreto enterrados en lo más profundo de mí. Pero también sabía que nunca los olvidaría. Habían cambiado algo en mí, algo que todavía no podía comprender, pero que me acompañaría para siempre. La luz del atardecer tenía la estancia de tonos cálidos. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, Sofía había preparado una cena sencilla, pero deliciosa. Y Marco, su esposo, acababa de regresar con una botella de vino que había comprado en su viaje a la ciudad. El ambiente era relajado, lleno de risas y conversaciones ligeras. Sofía y Marco hablaban de sus planes para la propiedad, de las mejoras que querían hacer en el establo y del pequeño jardín que ella había empezado a cultivar. Yo escuchaba con atención, participando de vez en cuando, pero mi mente estaba distraída. Aunque hacía esfuerzos por parecer tranquila, sentía un peso sobre mí, una mezcla de culpa y tensión que no podía ignorar.
Cada vez que Sofía mencionaba a Tormenta, un escalofrío me recorría la espalda. Sospechaba algo. Había notado algún cambio en él. Intentaba convencerme de que estaba siendo paranoica, pero no podía evitar sentirme observada. Marco, ajeno a mi inquietud, se levantó para buscar más vino y comentó algo sobre lo bien que se veía la casa con las pequeñas reformas que habían hecho. Sofía asintió sonriendo ampliamente. «Todo ha sido un trabajo en equipo», dijo, mirándome con cariño, y tenerte aquí, Lucía, ha sido como un regalo. Siempre eres tan organizada y serena. Realmente, esta casa parece más completa contigo. Le devolví la sonrisa, pero sus palabras hicieron que mi corazón se apretara. El elogio parecía sincero, pero no podía evitar sentir que había algo más en su tono, una sutileza que no podía descifrar. La conversación continuó hasta que la botella de vino quedó vacía y los tres nos sentimos lo suficientemente cansados como para despedirnos. Marco bostezó mientras se levantaba de la mesa y anunció que se iría a dormir, dejando un beso en la mejilla de Sofía antes de desaparecer por el pasillo. Ella y yo recogimos los platos y limpiamos la cocina en silencio, intercambiando comentarios casuales sobre la cena. Finalmente, Sofía se despidió, diciendo que también se retiraría a descansar. Me sentí aliviada cuando escuché el cierre de la puerta de su habitación. Necesitaba estar sola para procesar todo lo que había ocurrido en esos días, para intentar entender lo que sentía y buscar una manera de seguir adelante. Cuando llegué a la habitación de invitados, me cambié a mi ropa de dormir y me tumbé en la cama, intentando que la calma de la noche me envolviera. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo distante de los grillos. Cerré los ojos, deseando que el sueño me alcanzara pronto, pero mi mente seguía reviviendo cada detalle de los últimos 2 días, cada instante en el establo, cada sensación. De repente, un suave golpe en la puerta rompió el silencio. Me incorporé de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién es?», pregunté en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. «Soy yo, Sofía», respondió al otro lado de la puerta. Me quedé paralizada por un instante antes de levantarme y abrir. Ella estaba ahí con un camisón ligero y el cabello suelto. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos parecían contener algo más, algo que no podía identificar. «¿Puedo entrar?», preguntó. Asentí, incapaz de negarme, y me hice a un lado para dejarla pasar. Se sentó en la pequeña silla junto a la ventana mientras yo volvía a la cama, quedándome sentada en el borde. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Sofía rompiera el hielo. «Solo quería hablar un poco contigo antes de que te vayas mañana. Ha sido tan bonito tenerte aquí. Lucía, siempre he admirado lo tranquila y centrada que eres. Me inspiras», dijo con una sonrisa que parecía genuina. Intenté responder, pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó. «Pero también he notado algo en ti estos días. Una especie de cambio. Como si algo te hubiera inquietado, tal vez emocionado más de lo normal». Me equivocaba. Su tono seguía siendo tranquilo, pero sus palabras me hicieron sentir como si un abismo se abriera bajo mis pies. Tragué saliva, tratando de encontrar una respuesta que no delatara mi tormento interno. «No sé a qué te refieres, Sofía. Quizás sea el cansancio, o tal vez solo la tranquilidad del campo. Es un cambio grande respecto a la ciudad», logré decir, aunque mi voz temblaba ligeramente. Sofía me observó por un largo instante antes de levantarse de la silla y acercarse a la cama. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Lucía, no tienes que ocultarlo. Sé lo que pasa», dijo finalmente, bajando a un susurro.
La miré confundida y aterrada al mismo tiempo. Sentía que el aire se escapaba de mis pulmones como si una mano invisible me apretara el pecho. «Sofía, no sé de qué hablas», respondí, aunque mi tono me traicionó. Ella sonrió, una sonrisa que no era de burla, sino de comprensión. «Sé que te gustó, Tormenta. Lo vi en tus ojos desde el primer día, y sé lo que hiciste con él». Mi mente se quedó en blanco. Las palabras de Sofía golpearon mi conciencia como un martillo, dejándome completamente paralizada. No podía hablar, no podía moverme. El calor subió a mi rostro mientras la vergüenza y el miedo se apoderaban de mí. «¿Cómo lo sabía?», pregunté. ¿Había visto algo? ¿Me había seguido? «Sofía». Yo. No intenté articular, pero las palabras no salían. Ella colocó una mano sobre la mía, interrumpiéndome con un gesto suave. «No tienes que sentirte mal. No te estoy juzgando. De hecho, te entiendo más de lo que crees», dijo, su tono tan calmado que resultaba desconcertante. «Porque yo también lo hago. Desde que lo traje aquí, siempre soñé con esto. Por eso quise tenerlo». Sus palabras me dejaron aún más anonadada. La miré, buscando algún indicio de que estuviera bromeando, de que esto fuera una cruel malinterpretación, pero sus ojos estaban llenos de sinceridad. Había una tranquilidad en su confesión que me desconcertaba y, al mismo tiempo, me aterrorizaba. «No quería decírtelo», continuó. «Pero cuando vi cómo lo mirabas, supe que lo sentías también, y quería que supieras que no estás sola en esto». El silencio que siguió fue insoportable. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente era un caos, una tormenta de emociones que me dejaba completamente desorientada. Sofía se levantó lentamente, dejando caer su mano de la mía. «Es tarde. Deberías descansar. Mañana tienes un viaje largo. Solo quería que supieras la verdad antes de irte». Sin más, salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Me quedé ahí, sentada en la cama, mirando la puerta como si esperara que volviera a entrar, pero no lo hizo. El silencio volvió a envolver la casa, pero esta vez no era reconfortante. Era pesado, sofocante, lleno de preguntas sin respuesta. Sabía que no podría esa noche ni probablemente las siguientes. Todo lo que creía conocer sobre mi hermana, sobre mí misma, había cambiado en un instante.